rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo de... Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Somos Iglesia, somos Amisadai. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre el tema Un nuevo tiempo para perdonar. Y hemos visto días anteriores o semanas anteriores, mejor dicho, que un nuevo tiempo significa también un paso de fe. Un nuevo tiempo significa tomar decisiones para creerle al Señor y entender que cada tiempo que Dios nos da es un buen tiempo cuando dependemos de Él. Pero cuando hablamos del perdón, nos enfrentamos a una situación que a todos nos cuesta aliviar, a todos nos cuesta perdonar, a todos nos cuesta dar pasos de perdón. Porque el perdón no tiene que ver con olvidar, porque el ser humano no tiene la capacidad de olvidar. Pero sí el perdón tiene que ver con la capacidad de recordar sin dolor. Y cada uno de nosotros hemos vivido la traición, hemos vivido la vergüenza o el daño que nos puso la gente. Es por ejemplo, si hubiese una serpiente o un animal que te muerde. Si el animal es chico, un perro por ejemplo, o una serpiente, o el animal que usted se imagine, te muerde y es pequeño, lo más probable es que la herida que produzca sea pequeña. Pero si el animal es grande, la herida obviamente va a ser mucho más profunda y mucho más grande. De la misma manera, hay personas en la vida que nos afectan mucho más que otros, que cuando verdaderamente nos muerden, porque perdonar a una persona que nos hace daño es porque esa persona es cercana. Cuando la persona es cercana, produce un dolor mucho más profundo. También hay eventos en la vida donde nos enfrentamos, donde hay gente que nos hace daño, que no conocemos, que son lejanos a nosotros, y podemos dar muchos ejemplos al respecto, y quizás muchos han vivido momentos difíciles donde han sido dañados, afectados, avergonzados, y han dejado marcas en el corazón de usted. Distintos tipos de abusos, distintas situaciones que a usted y que a mí me han tocado vivir en la vida. Pero el perdonar tiene que ir con algo mucho más allá. El perdonar tenemos que entender que es soltar. Mire qué interesante. En el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el perdón tiene que ver más con la expiación, pero en el Nuevo Testamento hay 4 elementos que se manejan para referirse a perdón. Por un lado está el tratar de una forma benevolente al otro, tiene que ver con el despachar, soltar a otro, tiene que ver con liberar a otro, pero también tiene que ver con pasar por alto lo que otros nos hacen. Eso tiene las 4 formas de verlo y tiene 4 palabras griegas que se usan en distintos textos del Nuevo Testamento. Y el diccionario de la Real Academia nos habla que el perdón viene del prefijo latino per y el verbo latino donare. Y per significa pasar por alto, pasar, cruzar, soltar. Y el verbo latino donare tiene que ver con donar, donación, con regalo. Entonces, cuando perdonamos, soltamos. Cuando perdonamos, donamos. Cuando perdonamos, regalamos perdón. Quizás a aquella persona que no se merece. Pero usted y yo hemos sido perdonados por el Señor. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros? Día a día nos perdona, nos restaura, nos levanta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? El texto bíblico dice en Juan capítulo 17, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia 7 veces al día, cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. El Señor nos llama a perdonar.
Y es interesante y mucho, voy a profundizar mucho más en este pasaje el día domingo cuando predique el mensaje. Pero después habla de la fe. Los discípulos le piden aumentos en la fe. Y Jesús empieza a hablar esto. Para que tengamos un nivel de fe distinto, debemos aprender a perdonar. Cuando queremos tener una relación con Dios distinta, debemos soltar, perdonar y vivir. ¿A quién tienes que soltar? ¿A quién tienes que liberar? ¿A quién tienes que tratar con benevolencia? ¿A quién tienes que pasar por alto el daño que te provocó y el daño que te hizo? ¿Sabes por qué? Porque eso no te permite crecer en fe ni tampoco dar pasos de fe. Que Dios te bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai. Al que el Hijo